Hola gente. Antes de empezar me gustaría recomendarles el canal de un amigo, el cual hace unos fics muy buenos de Shoumatsu, el link se los dejaré en la descripción, pásense y denle amor. Pienso traer un fic de Danmachi pero primero quiero saber si les interesa. A mí con esta serie me pasa lo mismo que con Re:Zero, me gustan más los fanfic que la serie en general. Si quisieran ver un fic de esa serie próximamente dejen un comentario. Aviso. Nada en este video me pertenece, todos los derechos a sus respectivos autores y uno especial al creador de la historia, Saruian. ¿Alguien más espera con ganas el RAW de Shoumatsu? Ya quiero ver a Nostradamus o a Rasputin, en fin los dejo con el video. Prólogo 3. De Senisa Ascuas. No estaba particularmente preocupado por las dificultades que se esperaba que tuviera que soportar por su decisión. Abrigo. Nunca necesitó mucho, y había parches de bosque e incluso montañas cercanas. Cualquier cosa que no pudiera encontrar en la naturaleza, podía proyectar. Educación. Ya era un graduado. Simplemente necesitaba afirmar que lo habían educado en casa si alguna vez lo necesitaba. Comida. Fácilmente el mayor obstáculo, pero tenía ideas al respecto. Si bien esta sociedad hinchada de héroes puede garantizar que el crimen abierto se mantenga bajo control, siempre habrá hombres moralmente en bancarrota que aceptarían con gusto a un niño para hacer un trabajo invisible por un salario escaso. Exiguo quizás, pero más que suficiente para cubrir lo poco que pueda necesitar. El hecho de que este fue su primer pensamiento, en lugar de buscar un anciano bondadoso que necesitara ayuda que pudiera cuidarlo como agradecimiento, decía mucho sobre lo bajo que todavía pensaba en la humanidad en general, pero una pequeña eternidad. De ser un guardián no desaparecería tan rápidamente. Y así, comenzó un capítulo bastante deprimente de su nueva vida, aunque libre de la presión de la familia Todoroki y teniendo su vida anterior con la que comparar, difícilmente sintió que fuera así. Durante las horas de trabajo, estaba atrapado en la cocina de un restaurante de gama baja casi en bancarrota, poniendo sus habilidades en uso lejos de los ojos del cliente, viendo las noticias de la televisión durante los descansos, recibiendo un salario que normalmente sería lamentable, pero más que suficiente. Cuando no tenía que preocuparse por el alquiler o las facturas. Durante las tardes, se retiraba a una cueva en una zona montañosa cercana, lejos de los caminos trillados, pasando su tiempo en silencio mientras entrenaba su hechicería, fortaleciendo este cuerpo, haciéndolo capaz de usar más de su antiguo poder un poco a la vez. Y experimentando cuánto más podía hacer en un mundo donde Mystery todavía era tan fuerte, que en realidad podría causar espontáneamente el fenómeno Kyok. Y durante la noche, hacía una especie de entrenamiento más práctico. Sabía que el vigilantismo estaba prohibido y severamente castigado en esta sociedad, pero estaba seguro de que no lo atraparían. De hecho, incluso consideró evitar eso como parte del entrenamiento. Todas las noches, regresaba a la ciudad, buscaba un buen lugar elevado para pasar el rato y, mediante el uso del tiro con arco y su skill Aokeye, vigilaba el área y disparaba tiros de advertencia sin ser vistos cada vez que un acto desagradable estaba a punto de ocurrir. Tienen lugar dentro de su, bastante significativa, vista. Nada más que mantener mis sentidos agudos y técnicas pulidas, se decía a sí mismo, negándose incluso dentro de sus pensamientos internos a admitir que, en el fondo, seguía siendo su naturaleza salvar a la gente siempre que podía, simplemente porque podía. Uno podría preguntarse, ¿por qué el entrenamiento? No aspiraba a convertirse en un héroe profesional. No solo estaba desilusionado por el concepto de uno en este mundo, sino que su imagen de Endeavor, ahora que sabía que era uno de los héroes de mayor rango del país, en realidad le hizo pensar bastante mal en toda la profesión. Y por lo que podía decir, al menos hasta el momento de la desaparición de este cuerpo, ya no estaría obligado a seguir las órdenes de Alaya. ¿Por qué entonces? Él mismo no estaba del todo seguro. Sin embargo, sabía poco más de cómo vivir su vida. Y si él tenía un uso para ese poder o no, sentía que era mejor tenerlo que no, en caso de que alguna vez lo necesitara. Un pensamiento que ya sería razonable en su viejo mundo, pero aún más en uno donde cada villano era, de hecho, lo que una vez conoció como un supervillano. Y así, este estilo de vida continuó durante un año, casi todos los días igual que el anterior, consumiéndose en una rutina que habría hundido a cualquier niño de su edad, e incluso a muchos hombres adultos, en una espiral de depresión, pero que simplemente no podía. No se registra como peor de lo que estaba acostumbrado durante la mayor parte de su memoria. Durante un año, hasta que tuvo un final abrupto. Era un día más en el restaurante, sin indicios de que algo fuera diferente de lo habitual.
El único cambio real desde que había comenzado a trabajar en secreto aquí había sido un aumento constante en los negocios, a medida que se extendía la reputación de la calidad de la comida en este lugar. No tenía ningún deseo de ayudar realmente al dueño, pero su orgullo personal no le permitiría hacer el trabajo a medias. Después de todo, estaba mirando distraídamente las noticias después de que terminó la hora pico, cuando escuchó la voz aterrorizada del propietario hablando con alguien. Un héroe. ¿Qué negocio podría tener con este humilde establecimiento, señor, que se presentaría oficialmente con ese título? Al escuchar eso, uno podría haber pensado que habló un poco más alto de lo que realmente necesitaba, incluso si se hubiera sorprendido. Eso es porque lo hizo a propósito, para que Shirou lo escuchara. Ya habían hablado de esa posibilidad y se habían preparado para ello. Sigilosamente, se escondió en uno de los armarios. Un poco fuera del camino, demasiado pequeño para que un adulto o incluso un adolescente se esconda, demasiado alto para que cualquier otro niño de su edad se cuele en silencio. No es que le entristeciera ver que el dueño se metía en problemas, pero dejando a un lado el inconveniente de tener que buscar un nuevo lugar de trabajo, no le apetecía que lo llevaran a la fuerza a su casa cuando lo encontraran. Y efectivamente, no mucho después de que terminó de esconderse, pudo escuchar pasos ligeros pero confiados de un extraño entrando en la habitación, buscando. Aunque, para ser un supuesto profesional, aparentemente se rindió lo suficientemente rápido, después de solo un par de minutos de mirar a su alrededor. Luego escuchó a esa persona darse la vuelta, seguida de una voz firme y levemente molesta. Puedo decir que estás escondiendo algo que no quieres que encuentre, y te sugiero enfáticamente que lo confieses ya. Sea lo que sea, lo descubriré. Y no seré tan indulgente como sería si dijiste limpio. El dueño balbuceó una débil negativa y una pretensión de inocencia. Bueno, por supuesto que lo haría. Indulgencia o no, emplear a un menor de edad era una ofensa grave, sin importarle a un niño literal como parecía ser. El héroe dejó escapar un suspiro molesto, y Shirou escuchó el débil sonido de alguien subiéndose las gafas. Momentos después, escuchó la voz de nuevo, esta vez murmurando con incredulidad. ¿En serio? Sospechamos un empleo ilegal, pero un niño. Esa declaración sorprendió a Shirou. ¿Era la peculiaridad de este héroe una especie de psicometría, tal vez? Sin embargo, no parecía que conociera su escondite, solo que estaba allí en alguna parte. Shirou. Donde quiera que te escondas, por favor sal. Está bien. Ya no tienes que preocuparte por este hombre o este lugar. Nosotros nos ocuparemos de ti. E incluso sabía su nombre. Bueno, no es que tuviera la intención de rebelarse. Este lugar y su dueño ya estaban más allá de toda esperanza de todos modos, y no le importaba de ninguna manera, pero podía prescindir del ahorro que este hombre sin duda pretendía ofrecer. Quizás escapó afuera antes de que yo entrara, o algo así. Tú, ve a llamarlo, no, veo que no lo volverás a ver hoy. O durante los próximos días. Probablemente nunca, considerando su futuro cercano en la cárcel. El hombre habló con confianza al final. Quizás su peculiaridad no era la psicometría, sino la precognición. Pero parecía haber visto el pasado del propietario antes. Bueno, no sirve de mucho pensar demasiado en ello. No parecía que su peculiaridad, fuera lo que fuera, ayudaría al héroe a localizarlo, o de lo contrario ya lo habría usado, por lo que permanecería oculto hasta que se presentara una oportunidad para escapar. Y los ojos del niño parecían tan sin vida, dudo que pudiera hacerlo reír con mi escaso nivel de humor. Suspiro, supongo que necesitaré su ayuda con este. De nuevo los ojos, de nuevo. Fue algo irritante escuchar, incluso si honestamente no puedo refutarlo. Después de todo, era consciente de sí mismo de su estado mental hasta cierto punto. No pasó mucho tiempo antes de que los dos hombres se fueran. Adivinando que en poco tiempo, los policías estarían por todos lados, usó el análisis estructural en el edificio para ayudar a su salida sigilosa, y escapó sin ser encontrado y sin ser visto. Esa tarde reflexionó sobre los inconvenientes de la situación. Esperaba que tarde o temprano el negocio se metiera en problemas por alguna u otra razón, con qué descuido se manejó, pero buscar un nuevo lugar de trabajo aún sería molesto, y posiblemente arriesgado si se hace demasiado pronto, como ese héroe probablemente estaría buscando algún niño sin hogar que coincida con su apariencia y que busque un trabajo sospechoso en alguna parte.
Afortunadamente, tenía suficiente dinero a mano como para no tener que trabajar por un tiempo, pero tendría que ser cauteloso cuando se le acabara, podría tener que intentar vivir de la generosidad de la naturaleza por un tiempo. Ese tipo de pensamientos, sin embargo, se detuvieron antes del anochecer, y cuando llegó el momento del entrenamiento, se centró completamente, como siempre lo hacía, como lo habría hecho incluso si no hubiera estado preocupado por ser buscado. Lo que lo hizo aún más sorprendente y vergonzoso cuando, menos de un minuto después de que una de sus flechas ahuyentara a un abusador poco después de la medianoche, mientras pensaba que no lo habían detectado, de repente escuchó una voz alegre que lo llamaba desde atrás. «Saludos, joven. Tenemos una hermosa velada, ¿no es así?» Sorprendido, saltó hacia el otro extremo del techo desde el que estaba mirando antes de darse la vuelta rápidamente, con Kansori Bakuya del tamaño de un niño en cada mano en una postura de combate. Y sorprendentemente, ver al que lo llamó lo sobresaltó aún más. No había reconocido de inmediato la voz enérgica, confiada y nítida, pero no había duda de esa apariencia. Lo había visto demasiadas veces en las noticias y los periódicos como para no reconocerlo instantáneamente. Héroe N1 de Japón, All Might. Su figura imponente, presencia más grande que la vida, confianza exuberante, sonrisa tranquilizadora. Siempre había asumido que la cámara lo amaba y su popularidad llevó a los medios a hacer brillar su presentación de él. No había forma de que alguien pudiera ser realmente un estereotipo tan perfecto de lo que debería ser un héroe, sin embargo, ahora que lo vio en persona, se dio cuenta, en todo caso, al verlo a través de una pantalla minimizaba todas esas cualidades. Una presencia sumamente calmante, incluso en esa situación. Un carisma tan ilimitado que bien podría ser una habilidad de sirviente. Por un breve momento, Shirou bajó la guardia. Tan poderosa fue su impresión. Pero se recuperó de inmediato, y su mirada de sorpresa se transformó en una de cautela, aunque su postura cambió de una defensiva a una en retirada, buscando una oportunidad para huir. Tenía pocas dudas de que el hombre solo tenía las mejores intenciones, pero eso no impidió que fueran mal dirigidos. Sin embargo, le llamó la atención que la sonrisa siempre presente de All Might parecía flaquear un poco al presenciar sus acciones. Eso fue extraño. Esa sonrisa se conocía como omnipresente por una razón, aunque luego se dio cuenta de lo maravilloso que debía ser. Un niño, no mayor de 7 años, en plena demostración de una reacción de lucha o huida, moviéndose como un soldado entrenado, reaccionando instantáneamente al simple hecho de ser llamado, blandiendo armas destinadas a quitarle la vida a otro. En esta era pacífica, debe haber sido un espectáculo tan triste como extraño. Su imaginación probablemente se estaba volviendo loca en este momento con conjeturas de cómo podría haber terminado en tal estado. Espere. No había cambiado mucho físicamente desde que se escapó de esa casa. Debería ser bastante fácil de reconocer, y estamos hablando de All Might. ¿Es posible que Endeavor no haya informado de su desaparición? Si lo hubieran reconocido, la sorpresa aún sería comprensible, pero esa mirada de tristeza estaría un poco fuera de lugar. Luego, el hombre habló con un tono de voz particularmente calmante, como si tratara de apaciguar a un animal asustado, aunque no pudo deshacerse de la energía inherente en su voz. Está bien, joven. Estoy aquí, para ayudar. Ahora, ¿podrías guardar esas armas peligrosas y quizás tener una pequeña charla conmigo? Pero no podía entregarse en cualquier caso. Habiendo sido sorprendido infraganti cometiendo vigilantismo a un lado, todavía había muchas cosas que podían salir mal, especialmente ahora que había demostrado capacidad de combate. En el mejor de los casos, no terminaría simplemente con ser enviado a un orfanato. Y así, mientras bajaba lentamente los brazos, usó a escondidas refuerzo en sus piernas, listo para saltar en cualquier momento. Luego hizo una demostración de deshacer las proyecciones de sus manos. Y cuando All Might se relajó visiblemente al ver lo que parecía un gesto de rendición, corrió de inmediato, saltando al siguiente techo, luego avanzó rápidamente mientras saltaba de ventana en ventana hasta el nivel de la calle, apuntando a calles más pequeñas, podía hacerse más difícil. Para detectar, con la intención de hacer una carrera hacia la cueva. Si pudiera llegar al bosque, probablemente podría perderlo. Pero al doblar una esquina, estaba allí, esperándolo. Sabía que el hombre se jactaba de una fuerza de la que Berserker sentiría envidia, pero qué tan rápido era. Impresionante. Verdaderamente impresionante, joven. Toma de decisiones rápida y precisa, aprovechando el momento perfecto, la ruta más adecuada, esa velocidad. Me atrevería a decir que, si hubiera sido alguien más que yo, podrías haber perdido a cualquier héroe profesional.
Dada la facilidad con que se había puesto al día, esas palabras podrían haber sido vistas como una burla, pero resultaron sentidas. Tal era la sinceridad en su voz. En verdad, tienes un futuro brillante por delante, joven. Tus talentos son obvios. Y luego su voz se volvió completamente seria, casi sombría, mientras de alguna manera aún conservaba su encanto calmante. Por eso debo saberlo. ¿De qué estás huyendo, para que te vuelvas tan bueno en eso? ¿De qué tienes tanto miedo que me eludirías? No lo estaba juzgando. Estaba mostrando la más pura y sincera preocupación. Tu corazón está claramente en el buen lugar. Es posible que solo te haya identificado como el perpetrador hace un minuto, pero los informes de tus actividades nocturnas han llegado a mis oídos desde hace mucho tiempo. Aunque oficialmente has estado cometiendo un crimen, tus esfuerzos han sido una bendición para la paz de nuestra ciudad. Entonces, ¿de qué te sientes tan culpable o teme? ¿Estás preocupado de estar en problemas por lo que has estado haciendo, tal vez? Normalmente, estar preocupado por tanto sería obvio, pero casi podía escuchar una súplica sin voz en su pregunta. ¿Eso es todo lo que es? ¿No estás siendo perseguido por un mal mayor? Bueno, claramente no estaría superando al hombre. Siendo ese el caso, también puede ser relativamente limpio, luego adaptarse e improvisar. Con algo de suerte, aún podría hacer algo de control de daños en la situación. No, soy consciente de que estaba siendo imprudente y estaba haciendo algo que no debería, y ahora que me han atrapado, si tengo que enfrentar un castigo, que así sea. Estaba más preocupado porque me ayudaran sin pedir ayuda, en realidad. No necesito ni quiero que me pongan en un orfanato, puedo arreglármelas muy bien por mi cuenta. No soy, añadió eso último para disuadir sus claros miedos. No le produjo ningún placer verlo preocuparse de esa manera. Ser perseguido por cualquier cosa. No estoy huyendo de nada peligroso. Sus palabras hicieron el truco muy bien, ya que el alivio claramente superó su expresión y su sonrisa y optimismo fueron restaurados. Es así, es así. Es maravilloso escucharlo. Luego lo miró más de cerca, en particular, a sus ojos. Su sonrisa vaciló un poco una vez más, aunque no tanto esta vez. Debes ser de quien Niuteye me advirtió. Ya veo, si eres tú, no es sorprendente que lograras escabullirte incluso de él. ¿Niuteye? ¿Ese era el alias de héroe de alguien? Quizás el del restaurante hoy. Mencionó algo sobre pedir ayuda a alguien antes de irse. Y entonces, ¿cuál es tu historia, joven? En realidad, antes de eso, ¿cómo te llamas? No puedo seguir refiriéndome a ti como un extraño si queremos tener un corazón, habla del corazón, ahora puedo. No saldría pronto de esta situación, ¿verdad? Mi nombre es Shirou. ¿Shirou? Sí. Shirou. Solo Shirou. Ya veo. Shirou, entonces. ¿Por qué has estado pasando tus noches protegiendo esta ciudad durante este último año? Formación. Entrenamiento. Sí, entrenando. Realmente no hay muchas buenas formas de entrenarme, Kirk. Y esto parecía un buen entrenamiento práctico. Seguramente había otros medios. ¿Y por qué deseas entrenar tanto en primer lugar, que llegarías tan lejos? No tengo una razón clara. Pero si alguna vez llega el día en que hay algo que deseo hacer y necesito poder para hacerlo, entonces es mejor tener ese poder que nunca haberlo desarrollado. Y bueno, yo supongo que hay otras formas, pero, si las personas que necesitan ahorrar pueden salvarse a través de él, entonces mucho mejor. Esa última parte salió como un murmullo de vergüenza. Inicialmente tenía la intención de sonar infantil y afable para apelar a la bondad del hombre y dejar una buena impresión en él, pero para su eterna vergüenza interior, notó a mitad de camino que realmente estaba sintiendo lo que estaba diciendo. Sin embargo, involuntariamente honesto o no, funcionó. Ya veo. Es una tragedia que hayas tenido que recurrir a tales medios. En mejores circunstancias, deberías haber sido un brillante faro de esperanza para el futuro de nosotros los héroes. Sus mejillas se enrojecieron cuando la sinceridad de esas palabras se hundió junto con la comprensión de su anterior honestidad. Bien, al menos, por una vez, definitivamente estaba logrando parecer su edad aparente. Pero podemos encontrar la manera de remediar esa tragedia más tarde. Prioridades, Shirou. Dejaste en claro que no quieres que te ayudemos, y me gustaría respetar tus deseos, de verdad. Pero no puedo hacer eso sin saber que estás a salvo y que tienes un lugar adecuado al que volver. Seguramente debes tener algo a lo que puedas referirte como un hogar. ¿Me lo mostrarías? Bueno, por supuesto.
Al menos, era un acuerdo bastante desechable, pero aún así, Debes. Su sonrisa era amable, pero firme. Shirou suspiró y aceptó de mala gana. Está un poco lejos. ¿Está bien correr hasta allí? Normalmente, habría mezclado un toque de sarcasmo en esa pregunta, como si desafiara al hombre a seguirle el ritmo. Pero era lo suficientemente consciente de que perdería en esa carrera, incluso después de que llegaran al bosque. Pero probablemente notó sus pensamientos de alguna manera, mientras sonreía como si aceptara juguetonamente el desafío. Estaré justo detrás de ti, joven. Y así, los dos corrieron a una velocidad inhumana hacia la cueva en la que se había instalado, aunque mientras se movía lo más rápido que podía, Olmig parecía seguirle el paso sin esfuerzo. Sin embargo, una vez más expresó sinceramente sus elogios por su hazaña de velocidad una vez que llegaron, y señaló cómo estaba seguro de que Shirou podría haber seguido a ese ritmo asombroso durante mucho más tiempo si así lo hubiera querido, y bromeando que era mayor y tenía piernas. Más tiempo, podría haberlo superado, la única línea en toda su conversación hasta ahora que no pudo detectar su sinceridad habitual. Independientemente, por muy impresionado que pudiera o no haber estado, claramente estaba mucho más impresionado al ver el interior de la cueva. Como era de esperar, quizás. No todos los días se ve una cueva natural completamente amueblada con las comodidades más modernas y perfectamente mantenida como si estuviera esperando invitados en cualquier momento. Shirou solo oró para que la descarga lo distrajera de preguntar cómo obtuvo su energía eléctrica, ya que no estaba muy seguro de cómo explicar los aparatos de energía mágica. Debo decir que esto está mucho más allá de todo lo que podría haber aceptado. En cuanto a sus condiciones de vida, realmente no tengo quejas. Parecía genuinamente frustrado por eso, aunque obligado a decir la verdad. Probablemente estaba esperando una excusa para conseguirle ayuda externa. Pero luego, probablemente después de haber tenido un destello de inspiración, la alegría en su voz regresó. Sin embargo, la seguridad es otro problema. No puedo en conciencia dejarte tan vulnerable a un ataque de villano, Shirou. Te lo aseguro, puedo defenderme bastante bien. No hubo ninguna vacilación en su respuesta, y Olmig se rió entre dientes. Probablemente era la mayor confianza que había visto en él esa noche desde antes de que lo llamara. Lo creo. Pero aún así, algunos villanos pueden ser verdaderamente aterradores, ¿sabes? Todavía es demasiado peligroso. Bueno, definitivamente dudaba que cualquier villano de los alrededores pudiera ser más peligroso que Heracles. O Artoria. O Medea. O ese idiota dorado. Ya veo. ¿Y cómo podría demostrar que soy lo suficientemente fuerte para que no sea peligroso? La sonrisa del hombre creció. ¿Había mordido un cebo? Bueno, quizás podríamos hacer una pequeña prueba. Que uno de mis compañeros de trabajo haga el papel de un villano callejero. Y si logras defenderte adecuadamente, podemos fingir que nada de esto sucedió y dejarte en la paz que desees. Shirou suspiró. ¿Y la trampa? Si no apruebas esta prueba, déjame ayudarte. Sin preguntas, sin quejas, sin preguntas, sin peros. Gimió internamente. Sin embargo, esto era justo, y una buena oportunidad. No lo había visto en su mejor momento en otra cosa que no fuera correr. Tan poderoso como era el hombre, probablemente lo estaba subestimando. Conceder a sus condiciones fue probablemente la mejor oportunidad que tendría para salir ileso de esta difícil situación. No serás tú, sino alguien más haciendo la prueba, por supuesto. Por supuesto. No querría ser injusto, ¿verdad? No es que le hubiera convencido de lo contrario, el hombre lo sabía. Está bien. Acepto, entonces. Hizo un gesto para estrechar la mano del héroe. Al hacerlo, Olmig, tan seguro de la victoria de su colega como Shirou de la suya propia, sonrió. Una sonrisa tan similar a la que había estado usando la mayor parte de la noche, pero tan diferente. El tipo de sonrisa que el hombre hizo naturalmente cuando logró salvar a alguien que necesitaba ser salvado. Una sonrisa que sorprendió a Shirou mucho más que cualquier cosa que le hubiera pasado esa noche hasta ahora, hasta el punto de quedar paralizado por ella. No por la sonrisa en sí, sino por el parecido. Se veía completamente diferente, por supuesto. El hombre que lo llevaba no solo era un tipo de persona completamente diferente, las circunstancias detrás de él, incluso la razón detrás de él, también eran completamente diferentes. Sin embargo, de alguna manera, en un sentido más profundo, sin duda fue lo mismo.
No solo despertó en él la misma fuente de emociones que una vez lo había hecho en el pasado, reavivando las cenizas de su alma agotada en brasas de vida, de un futuro posible, un sueño reimaginado. Fue simplemente, lo mismo. Era la misma sonrisa que hizo Kiritsugu Emiya al rescatar a ese chico del infierno. Prólogo 4. Y el fuego es mi sangre. Por lo tanto, vamos a ver si lo entiendo, tipo grande. Estás enviando a mí para luchar contra un pequeño palo de golf. Creo que eres la mejor opción para este joven específico, Mirko, lo creas o no. Su ojo izquierdo se movió molesto. Normalmente, incluso ella no sería tan descarada como para enfrentarse a The Olmig con tanta brusquedad, pero se sentía muy ofendida en este momento. En serio. ¿No sientes que podría ser exagerado? En absoluto. Entiendo cómo debes sentirte en este momento, Mirko, de verdad. Y te aseguro que te tengo en la alta estima y respeto que te has ganado más que en tu corta carrera. Pero créeme cuando digo esto, estos pensamientos desaparecerán tan pronto como empieces a probar al joven Shirou. La duda en su rostro era flagrante. ¿Dijiste que parece tener 7 años? Discúlpame si no puedo creer eso, sea un superpoder o no. Es un niño. Lo sé, pero, Olmig estaba un poco perdido aquí. Realmente era comprensible. Era realmente difícil visualizar a alguien tan joven, posiblemente enfrentándose a uno de los héroes prometedores más prometedores de la generación en lo que era prácticamente su propia especialidad. Dime, Mirko. Si te diriges al lugar lo más rápido que puedes, ¿cuánto tiempo te tomará llegar? Se sintió como un torpe cambio de tema para la mujer, pero ella respondió de todos modos. Si voy, corriendo en serio, veamos, 25 minutos, tal vez. No, una buena parte son terrenos de montaña, así que, no más de 20 minutos, supongo. ¿Por qué? El joven Shirou corrió aproximadamente esa misma distancia en menos de 10 minutos. Los ojos de Mirko se abrieron con sorpresa, e hizo una pregunta sin el descaro en su voz. ¿Y estás seguro de que no es una peculiaridad de velocidad que estaba usando? Estoy absolutamente seguro de que lo que usó fue una variante de una peculiaridad de tipo superfuerza. Aunque, probablemente sea un tipo compuesto, siguiendo el truco del cuchillo que hizo antes, pero no puedo decir si la parte de la superfuerza es la elemento primario o secundario. Sin embargo, reconocí claramente ese paso. No fue un aumento de velocidad, simplemente piernas muy poderosas. Bueno, eso cambia las cosas, supuso el héroe conejo. Si él era tan hábil en una peculiaridad del tipo de poder como para superar su propia velocidad por un margen tan amplio, a pesar de su pequeño tamaño y longitud de piernas, y ni siquiera era su única habilidad, podía verlo pensando que no lo era. Una tarea por debajo de ella. Y después de todo, era The Olmig quien personalmente le solicitaba un favor, un joven héroe advenedizo que apenas había comenzado a ganar popularidad. Todavía. Está bien, lo haré. Pero solo si me dices la verdad. Algo en su explicación anterior se sintió poco sincero, evasivo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me preguntas? No creo que sea por una buena compatibilidad con él, o que mi clasificación me haga un mejor candidato para convencerlo, o cualquiera de esas cosas que dijiste. ¿Hay algo más, no hay? Supongo que sí. Aunque, es simplemente una corazonada. La voz del hombre sonaba un poco melancólica, de alguna manera. Un tono en el que nunca le había oído hablar. Ciertamente, nunca lo utilizó en la televisión. ¿Una corazonada? No puedo salvar al joven Shirou. Esa confesión fue, por decirlo menos, impactante. ¿Todo podría? ¿Renunciar a salvar a alguien? Eso no es algo que escuches todos los días, ni siquiera comenzaba a describir la rareza de eso. Pero tengo el presentimiento de que, de alguna manera, puedes. Llámalo la intuición de un héroe. Bueno, por muy poco sentido que tuviera la idea, al menos podía respaldar ese razonamiento. Y así, Rumiu Sagiyama, más conocido como el héroe conejo, Mirko, aceptó la extraña solicitud del héroe M1 y se dirigió hacia la casa cueva del extraño chico para lo que todavía imaginaba que sería un pequeño juego de fingir villano. Pero, justo antes de que pudiera irse, Mirko... Un momento, por favor. Se volvió, preguntándose qué más quedaba por decir. Por favor. Salva al joven Shirou. Olmig acompañó esa solicitud con una cortés y sincera reverencia. Y cambiando de marcha en su mente, respondió con energía, confianza e igual sinceridad. Por supuesto. Eso es lo que hacemos los héroes.
No más pensar en esto como un juego. A las 5 de la mañana en punto, tal como solía hacer en su pasado lejano, Shirou se despertó, bien descansado de los eventos de la noche anterior, y comenzó algunos ejercicios de calentamiento ligeros. En algún rincón de su mente, se reprendió a sí mismo por olvidar confirmar con el héroe cuando se realizaría esta supuesta prueba, ya que sería una táctica muy normal y válida mantenerlo esperando durante días, por lo que bajó la guardia. Después de todo, haría una simulación más realista. Sin embargo, solo sabía que un hombre como él no jugaría esos juegos mentales, y Shirou esperaba ser atacado hoy. Por supuesto, eso es todo en lo que podía confiar. Dependiendo de qué héroe fue enviado tras él, sus tácticas y sus intentos de captura podrían variar mucho. Después de todo, no es como si todos los héroes fueran fanáticos. Así, por si acaso, colocó un campo delimitado simple alrededor del área general en la que vivía, una medida de seguridad básica para evitar ser tomado por sorpresa. Esto le dio suficiente tranquilidad para, por primera vez desde que regresó, detenerse y pensar. ¿Realmente piensa? ¿Por qué vio a Kiritsugu superponerse con All Might anoche, al final? Simplemente no tenía ningún sentido racional. Ni los dos hombres ni las situaciones en las que sucedió podrían haber sido más diferentes. Kiritsugu era el caparazón roto de un hombre, que al salvarlo, se salvó a sí mismo. Estaba al menos tan feliz por haber sido salvo como por haberlo salvado a él. All Might fue el ejemplo de un hombre exitoso y realizado tanto como el de un héroe ideal. Simplemente no había superposición alguna que pudiera explicar cómo vio la sombra de uno en el otro. Y sin embargo, lo hizo. No le hizo ningún favor apartar la mirada de la realidad. Él sabía, simplemente no podía aceptarlo, que existía un héroe tan perfecto e ideal, como una persona real. La belleza de la sonrisa de Kiritsugu ese día fue esa pura alegría de salvar a alguien más, que se sentía como si él mismo estuviera siendo salvado. Era algo que solo un hombre destrozado podía sentir. Era algo que solo un hombre destrozado debería poder sentir. Para alguien que no tenía necesidad de ahorrar para experimentar esa emoción, se requeriría tanto una empatía que roza lo inhumano como un corazón demasiado puro para pertenecer a un simple mortal. Y sin embargo, lo vi en él. De alguna manera, increíblemente, un hombre así había surgido entre esta sociedad impulsada por héroes, que tan fácilmente parecía una perversión del mismo concepto. Y así como la sonrisa de su padre adoptivo una vez le imprimió el deseo de buscarla por sí mismo, en algún lugar profundo de su corazón maltrecho, ahora sentía el anhelo de convertirse en ese tipo de hombre imposible. Pero eso es imposible. Érase una vez, quizás no lo fue. Quizás no del todo, pero ya no. Había pasado bastante tiempo durante su recuerdo. La llamada prueba podría llegar en cualquier momento. Necesitaba meter la cabeza en el juego. Consideró proyectar un alambre de púas para rodear el área, cuando de repente se activó la alarma, y encontró que el esfuerzo de evitar una emboscada sorpresa era inútil, ya que solo unos instantes después de escucharla, podía escuchar directamente los pisadas cuadrúpedos que se dirigían hacia él. A alta velocidad. Quienquiera que sea, ciertamente no dudan. Resulta que eso terminó siendo un eufemismo. Esperaba que al menos el intruso se detuviera y le enviara algunas palabras una vez que entraran en contacto visual. Al menos, algún tipo de saludo mientras se acercaba. Pero no. Apenas tuvo tiempo de asimilar la apariencia de la mujer musculosa que cargaba contra él, casualmente, una apariencia bastante similar a la suya anterior, además de los diferentes elementos de género y animal, antes de que ella no lo saludara más que una patada en ejecución, sin la más mínima pausa. Sobresaltado, esquivó la carga, lo que llevó a su entrada dinámica a entrar en la cueva, seguida pronto por el sonido de una mesa aplastada y partiéndose por la mitad, luego el sonido sutil pero característico de una proyección disipándose. Sin inmutarse, la mujer salió de la cueva con pasos confiados, mirando alrededor del lugar, aunque sin bajar la guardia. Oye, lindo lugar en el que entraste, chico, dijo como si no se hubiera entrometido con mucha violencia. Tan impresionante con lo que tienes para trabajar. Nota para mí mismo. Deja de hacer predicciones infundadas, pensó, recordando su anterior duda sobre un músculo cerebro enviado tras él. Esta mujer parecía ser una definición de libro de texto de la palabra. Supongo que usted es el enviado por All Might, señorita. Oh, bastante educado para ser un mocoso callejero, ¿no es así? Ella estudió su rostro mientras se acercaba, sin haberse detenido aún por un momento. Lleno de sorpresas, lo estás. En cuanto a tu pregunta, sonrió sin malicia, luego corrió los pocos pasos que quedaban entre ellos inhumanamente rápido y en un puñetazo dirigido directamente a su estómago. Adivina, ¿verdad?
Rápidamente hizo un refuerzo de resistencia en su brazo izquierdo y bloqueó el impacto con él. Eso habría dolido incluso en mi viejo cuerpo, si me hubiera pillado con la guardia baja. Entre la velocidad y la agilidad que demostró antes, y esta fuerza bruta, era fácil adivinar que su Kirk, probablemente un tipo mutante, le otorgaba destreza física muy por encima del humano promedio. Tiene sentido, supongo. ¿Un conejo? La mayoría de los animales pequeños son bastante fuertes en comparación con su tamaño. No tuvo mucho tiempo para pensar más en ello, ya que sin otra palabra, se avecinaba una feroz patada en el costado, y sin duda ella estaba lista para seguirla con tantos golpes como fueran necesarios para noquearlo. Sin dudarlo la describió perfectamente en este momento. Si bien, por supuesto, habría sido un error hacerlo, todavía estaba un poco sorprendido de que ella fuera tan feroz contra un niño como lo que parecía ser. Quizás su capacidad para hacerlo sea la razón por la que fue elegida. No es que sea un problema. Apoyando el peso de su cuerpo en su puño extendido, se levantó y envió una patada propia directamente a su cabeza, que en realidad logró tomarla por sorpresa, y fue tanto un intento de noquearla como un medio para crear repulsivo. Impulso para crear cierta distancia entre ellos. El último funcionó, pero el primero no tan bien. Había calculado cuánta fuerza reforzada poner en él para no romperle el cráneo, pero la respuesta fue como si acabara de patear el grueso tronco de un árbol. Fue bendecida no solo con poder, sino con una resistencia a la altura. Aún podía adaptarse a eso, pero en su actual estado de inmadurez física, igualar su poder con su resistencia estaría preocupantemente cerca del límite de su refuerzo. Independientemente, se las arregló para saltar a unos metros de esa patada, y casi sin inmutarse, ella se giró para mirarlo, frotando ligeramente la parte en la que la había pateado. En serio, eso es impresionante. Te convertirás en alguien aterrador cuando crezcas, muchacho. Sin moverse del lugar, hizo unos rápidos estiramientos de brazos. Tendré que atacarte en serio para terminar con esto sin lastimarte demasiado. Engreído, no es así. De acuerdo, con su habilidad, él realmente no podía culparla por sentirse así, pero de todos modos lo borró de la manera equivocada. Estaba acostumbrado a ser subestimado, y en muchos casos incluso lo acogió como una ventaja táctica, pero recibir eso después de un intercambio, mayormente, serio de golpes le pareció un tanto insultante. Y así, al verla tomar una postura adecuada, y una sonrisa salvaje que parecía gritar "vamos a disfrutar esto", decidió lanzar la moderación al viento y responderle de la misma manera. Proyectó a Kansou y Bakuya en cada mano, usando Alteration para hacerlos más contundentes y más pequeños, para que coincidieran con su cuerpo, y puso su expresión seria mientras se concentraba en deshabilitar al enemigo frente a él. El tiempo pasó volando mientras los dos combatientes mantuvieron un intercambio que no se parecía en nada a un adulto frente a un niño, y ciertamente no se parecía en nada a la más sobreestimada de las expectativas de Mirko. Después de todo, ella ciertamente nunca había esperado ser presionada, sin importar lo poco que fuera. Si bien ella confiaba bastante en sus propios instintos de batalla, el mocoso luchó como si pudiera ver el futuro, como si de alguna manera tuviera mucha más experiencia que ella. Siempre que estaba segura de que uno de sus ataques iba a conectar, él terminaba deteniéndolo y contraatacando con un golpe sorprendentemente fuerte. Su juego defensivo fue increíble. No mucho después de que comenzaran la pelea, ella se dio cuenta de esto y trató de concentrarse en romper sus extraños cuchillos espadas cortas del tamaño de un niño, lo cual no era terriblemente difícil para su fuerza a pesar de su inesperada durabilidad, pero siempre que eso sucedía, él simplemente hacía un a uno de la nada. Sin duda el otro lado de su Kirk. Tenía un poco de curiosidad por saber cómo en el mundo la creación de armas y la superfuerza podrían estar conectadas, pero no necesitaba averiguarlo para seguir luchando. Su cuerpo más pequeño debería haber sido una gran desventaja, particularmente con el corto alcance que le obligaba, pero hizo un buen uso de él, deslizándose hacia sus puntos ciegos en cualquier oportunidad que pudo y desapareciendo repentinamente. Antes de que pudiera verlo, le dispararían una flecha contundente y muy pesada desde algún lugar, y para cuando se volviera hacia la dirección de donde venía, soportando el dolor del golpe, o él ya se habría mudado a otro lugar para repetir el ataque, o ya estaría justo debajo de sus narices, a punto de atacar cuerpo a cuerpo de nuevo, tan valiente como era. ¿Este mocoso es un maldito comando o qué? Porque sin miedo lo era. La parte más peligrosa de su juego defensivo era cómo parecía estar invitando en los ataques a ser rechazado y rápidamente contraatacado, presentando un aluvión de falsas aperturas.
Algunos de ellos deben haber sido reales, sin embargo, ella simplemente nunca pareció atacar a uno de ellos. Y la parte más aterradora de todo fue que, incluso habiéndose dado cuenta vagamente de esto, todavía no pudo evitar aceptar esas invitaciones. Ella era una huelga donde tiene sentido primero, pensar en ello o después, un hábito profundamente arraigado difícil de romper con tan poco tiempo de aviso. Por supuesto, nada de esto quería decir que no pudiera seguir el ritmo. Soy un maldito héroe, por supuesto que no voy a perder con un mocoso, no importa cuán monstruo sea. Puede ser cierto que su resistencia se estaba poniendo a prueba mucho más que desde que se graduó y comenzó su carrera, pero había soportado proporcionalmente peor en el curso de héroe. Ella podría hacer esto todo el día. Y por mucho que parezca ser el que está en ventaja en estos intercambios, tampoco estaba logrando un golpe realmente sólido en ninguno de los dos. Estaba sufriendo daños, seguro, pero no en un grado peligroso. Esto debería haberle permitido mantener la calma y mantener su confianza, incluso bajo estas probabilidades menos que brillantes. Sin embargo, estaba luchando por mantener la calma. Pero no por preocupación. Más bien, fue por molestia. Este mocoso no está realmente intentándolo. Por supuesto, realmente estaba haciendo todo lo posible en su intercambio cuerpo a cuerpo. Ella podía percibir eso. El esfuerzo que estaba haciendo estaba claro para ella. Y, por supuesto, se podría decir que se estaba conteniendo usando armas aburridas incluso cuando sus movimientos indicaban claramente que estaba acostumbrado a utensilios afilados, con respecto a un pensamiento, ya que eso es solo, pero ese tampoco era realmente el problema. Fue solo. De alguna manera, se sentía como si realmente no lo estuviera intentando. Una sensación como si tuviera una carta de triunfo en sus manos que podría usar en cualquier momento, pero eligió no hacerlo. Y me está poniendo de los nervios. Aunque la razón por la que no estaba proyectando ningún fantasma noble, que podría haber cambiado rápidamente el rumbo de manera abrumadora a su favor, no era realmente porque no la tomaba en serio. Lejos de ahí. Independientemente de lo que pensara sobre la mujer, respetaba su habilidad y celo por lo que hacía. En todo caso, sintió que si necesitaba recurrir a tal medida, se convertiría en una herida en su orgullo. Puede que no mire hacia atrás con cariño durante todo el tiempo que pasó como guardián, pero el poder y la habilidad que lo llevaron a calificar como uno en primer lugar se ganaron con sudor y lágrimas de sangre, y simplemente no le sentó bien. Que pensara que no podía vencer adecuadamente a ella luchando en un campo parejo. Y así, dado que ninguno de los dos estaba cerca de sus límites, quién sabe por cuánto tiempo habrían continuado estos intercambios, si la línea que pronunció la próxima vez que él desapareció de su vista no lo hubiera borrado de la manera equivocada. Por un maldito mocoso muerto con ojos de pez. No es que no hubiera desarrollado un respeto saludable por la habilidad del niño, como él lo había hecho por ella. Pero definitivamente podía ver lo que Olmigt había comentado sobre él. Cualquier fuego que pudiera haber ardido alguna vez en ese chico se había apagado hacía mucho tiempo, lo que se sumaba a su frustración por no poder afirmar su dominio en la batalla sobre él. Él sabía. Sabía mejor que nadie que su corazón había muerto en algún momento de su viaje. Esos ojos fríos de un muerto le devolvían la mirada cada vez que veía su reflejo. Nunca tuvo que preocuparse por ellos cuando trabajaba como guardián, y fueron bastante fáciles de ocultar durante la Guerra del Grial, un momento en el que fácilmente podía dejar que el despecho y el nihilismo lo impulsaran sin arrepentimiento. Pero, él ya sabía que otros lo notarían cuando vivieran en un mundo normal, una realidad donde el campo de batalla no era inevitable. Incluso si nadie lo hubiera señalado todavía, habría asumido que al menos algunos podrían verlo, y simplemente evitó mencionarlo. Pero aún así, no quiso escucharlo. No elegí quedar reducido a esto. Incluso si ya habían pasado algunos años, todavía podía recordar claramente la figura que su yo más joven cortó cuando lo enfrentó. Shirou Emiya había encarnado la contradicción de un caparazón hueco de un hombre que tiene más determinación y pasión que cualquier otro. Y lo había encontrado ridículo. Y lo había considerado una tontería. Y se había burlado de ello abiertamente. E igualmente cierto como todos esos. Lo había envidiado. Él fue el resultado de que Shirou Emiya persiguiera sus ideales hasta el amargo final. Era plenamente consciente del error que había cometido. Y todavía, cuando ese tonto ingenuo había afirmado audazmente que nunca se arrepentiría de su camino, nunca se convertiría en él. Cuando ese payaso idiota había declarado que era un hermoso ideal que valía la pena perseguir, lo recordaba y lo encontraba tan hermoso como ingenuo, y lo envidiaba.
Shirou Emiya era quien Emiya deseaba ser, sin importar cuánto su ira mal dirigida y su despecho por haber sido traicionado por los mismos ideales que Shirou Emiya persiguió le dijeron que él era un error que nunca debería haber sido. E incluso después de haber renacido literalmente, después de haber escapado al menos brevemente de su destino, esas afirmaciones fueron un doloroso recordatorio de que todavía era Emiya, la cáscara vacía del hombre que solía ser, la máxima decepción del objetivo que una vez persiguió. Y, quizás simplemente había sido demasiadas veces. Quizás fue la tensión de estar en medio de una acalorada batalla. Quizás eran las emociones enterradas durante mucho tiempo las que se habían despertado la noche anterior, aunque de manera incompleta. Pero esta vez, ese recordatorio no vino solo con dolor. También trajo una ira ardiente que se hinchó desde lo más profundo de las cenizas de su alma. Muerto con ojos de pez, ¿verdad? ¿Cómo escuchaste? No es de extrañar que el grandullón tuviera sus dudas sobre si podría salvar a este chico. Esos no eran los ojos de alguien a quien la bondad sola podía salvar. No tenía idea de qué tipo de vida podría llevar a alguien tan joven a ese extremo, y dudaba que la mano extendida de algún héroe pudiera realmente ayudarlo. Lo que no le dejó otra opción. No había más remedio que sacarlo a golpes. Prometí que te salvaría. Y te salvaré, incluso si te mata. Convenientemente, pareció conmovido por el comentario. Quizás él mismo no lo había aceptado del todo. Bueno, lo que sea, era una oportunidad para finalmente conseguir un buen golpe. Mirko se preparó para cargar, decidido a aplastar su resistencia con el siguiente ataque. Entonces te lo mostraré. Cuán extinguido estoy. Una ira ardiente lo recorrió, más feroz que su antiguo rencor. Despidió a Kansou y Bakuya, y se preparó para interceptar la carga entrante con su mano izquierda. Reforzamiento. La energía mágica recorrió su cuerpo. Sus músculos se convirtieron en una máquina. Su piel se convirtió en metal. Ella cargó. El acero es mi cuerpo. Él tomó todo el poder de todas sus fuerzas detrás de ese golpe con una sola mano. No se movió ni un centímetro. ¿Huele? Por supuesto que sí. Pero ignoró el dolor. Mientras más energía mágica inundó cada centímetro de su brazo derecho, otorgándole todo el poder puro que pudo reunir en este cuerpo. Y el fuego es mi sangre. Con todas sus fuerzas, su puño derecho voló hacia adelante, respaldado por un alma que no habría creído capaz de poseer tal impulso hace solo unos minutos. Ella había puesto todo su ser en ese ataque. Por lo tanto, se sorprendió más allá de las palabras de que el niño simplemente lo tomara, sin siquiera dar un simple paso atrás. Casi lo suficientemente sorprendida como para no darse cuenta de cómo se sentía como si acabara de golpear una viga de acero. La primera estaría sufriendo durante días por eso. No es que tuviera muchas posibilidades de pensarlo mucho. Incluso si hubiera tenido más oportunidad de esquivar su puño, habiendo recibido tantos de sus ataques hasta ahora, no se habría preocupado demasiado por eso. Podría tomarlo y seguir luchando, no hay problema. Poco podía haber esperado. Ese ataque que ella estaba demasiado sorprendida para esquivar adecuadamente, sintió como si toda la fuerza de ser golpeada por un camión se hubiera concentrado en ese punto. Ella lo sabría, una vez la atropelló al rescatar a un gato asustado en medio de la carretera. Es curioso cómo una pérdida momentánea de la conciencia me trajo al azar un recuerdo como ese. Afortunadamente para ella, ya que su tolerancia al dolor no era una broma, recuperó la conciencia casi de inmediato, encontrándose volando de regreso a una velocidad peligrosa por la pura fuerza del impacto que acababa de recibir, su abdomen llorando tan fuerte de dolor que podía jurar que realmente podía escucharlo. Y, naturalmente, ignoró ese grito. Su trayectoria la hizo volar más allá de unos pocos árboles, y con reflejos, fuerza física e instintos puros que la mayoría de los héroes profesionales solo podían soñar con tener, los pateó como plataformas para redirigir su impulso, volando en el aire en lugar de hacia atrás. Preparándose para una patada de martillo infernal en su camino hacia abajo, sonriendo a través del dolor. Esos no eran ojos muertos que tenía durante ese golpe. Siguió su renovada trayectoria sin apenas creer lo que estaba viendo. Definitivamente tenía que admitirlo. Su espíritu y empuje eran dignos del título de héroe, independientemente de lo que realmente implicara adquirir esa calificación. No es que dejaría que ese reconocimiento lo hiciera más fácil con la mujer. Sus ojos agudos la siguieron hacia los cielos y vio el movimiento de las patadas. Podría haberlo esquivado fácilmente, pero por razones más allá de su propia comprensión, se preparó para enfrentarse a ella de frente. No la esquivaría.
Buen chico. Lo que sea que acababa de cambiar en él, definitivamente lo aprobaba. Ella descendió de los cielos, con todo el poder de la gravedad combinándose con todo su poder. Simplemente había sido el peor de los tiempos. Justo cuando ella descendía, las nubes se abrieron en el cielo y, por un instante, la luz del sol brilló en sus ojos enfocados. Solo el dolor podía soportar, pero por ese momento, su enfoque había sido completamente sacudido y la magia se interrumpió. Y así se enfrentó a su ataque más poderoso hasta el momento, con lo que equivalía a poco más que el brazo desnudo de un niño de 7 años. Inmediatamente sintió que algo andaba muy mal, incluso antes de que pudiera identificar la retroalimentación de su patada. Ella había esperado golpear esencialmente una viga de acero, pero se sintió más como si su patada acabara de rasgarse en una hoja de papel. Clan. Una salpicadura roja le llamó la atención antes de que pudiera procesar el significado de eso, y el brazo amputado entró rápidamente en su campo de visión. Mierda, 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 mierda. Ella entró en pánico. Clan. Ella no entendía lo que acababa de salir mal, pero sí entendía que él le había hecho al chico algo que ningún héroe debería hacer jamás. Ella. Clan. ¿Qué fue ese horrible sonido? Como si el acero rechinara el acero. ¿De dónde viene eso? No tenía tiempo para esto, pero atraída por el ruido, miró hacia arriba y... Clan. 4 palabras pasaron inmediatamente por su mente. ¿Qué? Real. Mierda. El niño frente a él no lucía, como esperaba ver, un muñón. Porque rápidamente estaba siendo cubierto por lo que parecían fragmentos de hojas apiladas encima de otras hojas, entrelazadas entre ruidos metálicos rechinantes. Clan. Cada sonido, una nueva hoja que aparece de la nada, se acumula para convertirse en un brazo de reemplazo. Era un dolor completamente diferente al entumecimiento de soportar golpes contundentes, o incluso de recibir laceraciones. Un dolor agudo y fuerte que no había sentido en tanto tiempo, casi lo había olvidado. El dolor trajo consigo claridad. La ira de Shirou había retrocedido, dejando espacio para la vergüenza por su arrebato. ¿En qué estaba pensando? ¿Estaba siquiera pensando? No era propio de él. No es que fuera la primera vez en la memoria reciente que no parecía él mismo. Comenzó a sospechar que quizás, su cuerpo más joven estaba teniendo un efecto regresivo en su madurez mental, de alguna manera. No es que tuviera los medios para confirmar esa teoría a partir de ahora, pero aunque la ira podría haber desaparecido, había dejado una bendición a su paso. A partir de este momento, y por primera vez desde el final de la Guerra del Grial, Shirou se sintió vivo. Supongo que es cierto que no hay nada como el dolor para despertarse. Escuchó a la mujer gritar, sacándolo de esos pensamientos. Perdona el juego de palabras, pero eso es metal como la mierda. Correcto. Su brazo. Realmente había pasado bastante tiempo desde que se vio obligado a usar su hechicería curativa de esa manera. Quizás su entrenamiento en los últimos años había sido demasiado suave. Supongo que, dada la vista, no se sentirá inclinado a dejar esta prueba inútil. Creo que, en cualquier caso, me he probado lo suficiente. ¿Estás bromeando? Ella le dirigió una sonrisa agresiva, pero también amistosa. Ahora que finalmente estás despierto, no vamos a terminar con esto hasta que uno de nosotros caiga, chico. Y no planeo que ese uno de nosotros sea yo. Él suspiró. ¿Despierto? Sí lo era. Su cabeza se sentía más clara que en toda la pelea hasta ahora. ¿Por qué lo había dejado pasar tanto tiempo? Debería haberlo terminado después de dejar en claro que podía seguir el ritmo. ¿Heriría mi orgullo? Debo haberme sentido realmente vacío por dentro, que me preocuparía mucho por esas tonterías. En cualquier caso, restaurar adecuadamente su brazo tomaría un tiempo sin desplegar su Reality Marble, y ella no era un oponente que aún pudiera manejar mientras lidiaba con esa rigidez. Además, parecía lo suficientemente loca como para no preocuparse por ser cortada si él la bloqueaba con eso. Realmente debería ponerle fin ahora. Así que vamos, muchacho. Prepárate, porque terminaré con esto ahora. Ella tomó una postura de carga una vez más. Y mientras lo hacía, proyectó una llave negra justo detrás de ella. Sí, estaré de acuerdo en que al menos es hora de que terminemos con esto. La llave negra voló hacia abajo, apuñalándose a la sombra de la mujer. Y de repente, descubrió que no podía moverse. ¿Qué diablos? No estoy tan herido, ¿qué está pasando aquí? Shirou simplemente replicó sus palabras anteriores. Adivina, ¿no?
Uno no podía separar su sombra de ellos mismos. Y así, si esa sombra estuviera inmovilizada, uno quedaría inmovilizado a lo largo de ella. Incluso en este mundo de peculiaridades, era un concepto absurdo, pero si la naturaleza de Magecraft ya podía volverse única, era simplemente mucho más para las herramientas de la iglesia. Y esos se usaron incluso para la casa de vampiros. Kirk mutante o no, un humano no estaría forzando su salida de esa atadura. Shirou caminó hacia la cueva, relajado apoyándose en la entrada, sosteniendo su brazo metalizado, que ya había comenzado a regenerarse de adentro hacia afuera. Oí. ¿A dónde crees que vas? ¿Ya te preocupa mucho eso? Preguntó con desdén. Creo que el trato que hice fue que, si ganaba, me dejarían solo. Si usted gana. Todavía estoy de pie, y así me quedo. Él suspiró. No es muy convincente cuando no puedes mover Hizo una doble toma. Ella se movía, muy levemente. Arrastrándose hacia adelante, si bien a paso de tortuga. La llave negra estaba temblando un poco. Algo que solo debería ser posible si cualquier determinación que la hiciera moverse fuera de alguna manera más fuerte que el mismo concepto de estar atada a tu propia sombra, por ridículo que pareciera. Seguro, él ya sabía que su determinación no era una broma. Lo había demostrado una y otra vez ese día. Pero, hasta este punto. Tú. ¿Por qué estás siendo tan terco? ¿Por qué este duelo es tan importante para ti? Pensé que te acababan de pedir un favor. Sí, lo estaba. ¿Y? Eres tan maniático de la batalla que... Oí. No te atrevas a terminar esa frase e insultar así mi orgullo profesional. Parpadeó. ¿Orgullo profesional? ¿Me han pedido un favor? Sí. ¿Y te importaría adivinar cuál era ese favor, mocoso? El temblor de la tecla creció levemente. Su velocidad para arrastrarse hacia adelante se volvió mucho más rápida, aunque todavía lenta. Para ponerme a prueba, no fue. Oh, sí. Casi me olvido de eso, en realidad. Olvidó. El favor por el que lo estoy dando todo, lo interrumpió. Es para salvarte. Y puedes estar jodidamente seguro, una vez más, su velocidad aumentó. Que te salvaré, incluso si tengo que vencerte para hacerlo. ¿Cómo es eso incluso? No, antes de eso. Como puedes ver, realmente no necesito. Eso no, idiota. Una punzada de molestia lo recorrió. Esa, no era una palabra con la que él quisiera que ella se refiriera a ella. Estoy hablando de lo que hay dentro, aquí. Ya veo. Bueno. Supongo que entiendo de dónde vienes. Y aunque no sigo tu lógica ni razonamiento para ello, es cierto que tú, ayudaste. Pero estoy bien ahora, así que... Mi pie es lo que eres. Realmente no sé cómo me las arreglé para devolver un poco de sentido a ti, pero puedo sentir que se desvanece incluso ahora. No hemos terminado aquí. Sus esfuerzos continuaron muy lentamente para debilitar el control de la llave negra. Tenía que admitirlo. Decir que estaba decidida sería quedarse corto. Pero aún así. ¿Por qué? Somos completos extraños. Entiendo que es tu trabajo. Entiendo que ayudar a los demás es realmente lo que quieres hacer. Pero eso por sí solo no explica. ¿Trabajo? ¿Qué quiero? ¿A quién le importa eso? Su repentino estallido de energía fue suficiente para asustarlo incluso un poco. Eres alguien que necesita ser salvado. Y yo soy un héroe. Y salvar a la gente es lo que hacemos. La llave negra se arrojó violentamente, como si hubiera sido arrancada con fuerza por una gran fuerza. La amazona no perdió el ritmo y cargó contra él con una determinación pura y resuelta. Y usted, maldición del dios Beth, primero va a ser ahorándole. La pura emoción a su cargo era tan pura como clara. Ella había querido decir cada palabra que dijo. Y cuando se acercó, Shirou entendió que había cometido un error. Olmid no era el único héroe verdadero en este mundo. La mujer frente a él difícilmente podría dar una impresión más diferente, o tener una personalidad mucho más alejada, y sin embargo, su brújula moral estaba igualmente alineada con la de él. Ese arrebato directo, sin fintas y completamente emocional le mostró su corazón en su simplicidad. Y lo encontró hermoso. Realmente lo hizo. Y ese fue un pensamiento que no abandonó su mente mientras daba un paso hacia ella. Mientras le quitaba la pierna pivotante. Mientras le lanzaba un golpe de conejo con toda la fuerza que pudo reunir. Bye.
Aunque se despertó con el olor de un delicioso aroma apetitoso, inmediatamente la asaltó un dolor de cabeza que avergonzaría a algunas de sus peores resacas. Y la realización la golpeó como una pared de ladrillos mientras miraba hacia arriba, y el paso del tiempo fue claramente visible con los tonos del atardecer arrastrándose hacia el cielo. Esa comprensión la hizo sobresaltarse, a pesar de las protestas de su dolor de cabeza, pero después de breves momentos, relajó toda la fuerza de sus extremidades y se dejó caer al suelo nuevamente. Maldita sea. De hecho, perdí. ¿Estamos despiertos? La voz del mocoso la alcanzó, y perezosamente se volvió hacia ella. Se acercó, llevando consigo un plato de sopa humeante. Sopa de olor celestial. Maldita sea, tengo hambre ahora. Sin embargo, lo más importante es que notó que ambos brazos estaban bien. Bueno, esa fue una preocupación tachada de la lista. Le ofreció el plato, haciendo un gesto hacia un tapete que había extendido en el suelo justo al lado de ellos en algún momento. Supongo que debo haber estado fuera durante bastante tiempo. Eso fue vergonzoso. Habría imaginado que estaría más frustrada, pero, curiosamente, no lo estaba. Quizás había sido tan satisfactorio como oponente. O quizás simplemente estaba cansada. Quién sabe. Comió en un silencio poco característico de ella, pensando. De vez en cuando lanzaba una mirada al chico mientras lo hacía, en particular, a sus ojos que la estudiaban con curiosidad. Oye, ¿te importa si me quedo aquí por un tiempo? Me siento bastante cansado. No lo sé, pero, ¿estás bien? Si hay algo que necesites. Nah, estoy bien. De verdad. Y ella fue. Perder la batalla podría haber sido realmente embarazoso. Pero al menos, había ganado la guerra.